UAPJO en frecuencia. Esta es una producción de la Dirección de Formación Integral del Estudiante de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, con la participación del Consejo Estatal para la Prevención y Control del SIDA. Conducen Laura Gil y Oscar Gasga. Orgullosamente UAPJO. Muy buenos días, qué gusto saludarles nuevamente. Esto es UAPJO en frecuencia. Yo soy Laura Gil y este es un programa de la Dirección de Formación Integral del Estudiante, la sección Tutorando Ando. Estamos de lujo, nos da muchísimo gusto recibir esta mañana vía remota, por supuesto, a través de las plataformas de la tecnología, a la doctora María del Carmen Ramírez Dorantes. Ella es doctora en Psicología Escolar por la Universidad Complutense de Madrid, maestra en Educación Superior y licenciada en Psicología, especialista en entornos virtuales de aprendizaje y docente del Instituto Comercial Bancario de Mérida, Yucatán. También ha impartido algunos cursos a tutores de nuestra universidad. Qué gusto, maestra Mari Carmen, volver a saludarla. Muy buenos días, ¿cómo le va? Buenos días, Laura. Igual a mí me da muchísimo gusto volver a estar con ustedes, con tu auditorio, volver a estar en contacto, un poquito conociendo cómo van en la universidad, aquí platicando de cómo vamos todos, ¿no? En medio de toda esta normalidad diferente, como yo suelo decir. Pero muy bien, muchas gracias y muy agradecida por la invitación y sabes que yo encantada de estar con ustedes. Muchas gracias, y la doctora que nos acompaña, bueno, es especialista en el tema, por eso vamos a abordar un tema que nos interesa particularmente, la tutoría y el bienestar psicosocial. Así que vamos a empezar por lo más básico, si es tan amable de explicarnos qué es el bienestar psicosocial. Sí, efectivamente, Laura, esto es algo fundamental, creo que es importante partir de qué es el bienestar psicosocial. Durante las últimas meses se ha venido hablando mucho de la salud mental, del bienestar psicosocial, y creo que sí es fundamental que podamos hablar un poquito por lo menos de qué es el bienestar psicosocial. Es muy importante considerar que el bienestar psicosocial viene dado por dos elementos importantes. Por un lado está el individuo y por otro lado su entorno social, ¿sí? En algunos contextos se le concibe como un compromiso con la salud mental, ¿sí? Esta última se entiende de manera positiva. Esto es un cambio que se ha dado actualmente para enfatizar todos esos aspectos positivos, ¿sí? Es decir, todo el bienestar físico, mental y social, y no únicamente, como se hablaba anteriormente, de ausencia de enfermedad, ¿sí? Y por lo tanto, si resumimos todos estos aspectos, podríamos considerar que el bienestar psicosocial pues es un estado en el que el individuo es capaz de desarrollar todas sus habilidades, que se siente competente para hacer frente a situaciones cotidianas de estrés, que la vida siempre nos proporciona situaciones que nos estresan, ¿sí? Y al mismo tiempo, pues es capaz de trabajar de forma productiva, fructífera y lo más importante, pues contribuir al bienestar de su comunidad en el contexto que este se desarrolle, ¿sí? Es fundamental y se ha demostrado también que estas personas que manifiestan el bienestar psicosocial son personas que pues pueden afrontar y resolver de distinta forma pues situaciones de la vida, experimentan una alegría por vivir independientemente de las problemáticas que estén pasando, que esto obviamente no es permanente, sino que tiene sus altibajos, pero hay una línea conductora ahí que les permite experimentar esa sensación de bienestar y de establecer incluso buenas relaciones con su entorno, ¿sí? ¿Podríamos entenderlo como un equilibrio? Sí, definitivamente. Es entender que en la vida no todo es alegría, porque eso se habla mucho, ¿no? De que a veces los chicos llegan a la consulta diciendo es que he estado muy triste, y entender que también esas emociones que en algunos
contextos se les califica de negativas, pues son reacciones normales que tenemos los seres humanos para mantener ese equilibrio y que nos están indicando que necesitamos expresarlas y para recuperar ese equilibrio. Sí, efectivamente. Y esto que menciona me parece muy importante rescatarlo porque tiene que ver con que no hay emociones buenas o malas, ¿no? Diciéndolo de una forma muy simplista, sino que forman parte del ser humano. Y esto del bienestar psicosocial es también parte de ir entendiendo estas luces y sombras que todas y todos tenemos. ¿Cómo influye también ello en la relación tutor-tutorado? Fíjate que eso también es sumamente importante, ¿sí? Porque en esa relación que se establece en el caso del tutor y el tutorado, es importante establecer que hay una relación, en esa relación humana que se da cuando el tutor está frente al estudiante, es una relación de interdependencia bidireccional, donde cada uno de ellos va a aportar y va a contribuir a que esa relación sea de crecimiento para ambos. Por eso es importantísimo revisar, cuidar, atender ese bienestar entendido como esto que hablábamos hace un ratito, porque en la relación justamente se va a manifestar lo que cada uno de ellos aporta. Sin embargo, no hay que recordar que al ser el tutor, esa figura que va a acompañar al estudiante para ese desarrollo tanto académico, personal, social, porque los tutores les llegan este tipo de situaciones en las que nos toca acompañar a los jóvenes, pues esperaría que sea el tutor el que promueva esos elementos en el estudiante en ese momento de la relación, ¿sí? Que sea esa relación una relación auténtica, ¿sí? Ya que no solo va a beneficiar al estudiante, al tutorado, sino que también va a contribuir a actualizar, a perfeccionar, pues esos atributos que ya el tutor tiene como adulto. Es una relación de adulto joven en el que el adulto, el tutor, el profesor, pues requiere poner al servicio del estudiante esos elementos para que en esa relación bidireccional puedan ambos salir fortalecidos y contribuir al crecimiento de ambos, ¿sí? Y esta palabra que la escuchamos tanto, pero creo que pocas veces la analizamos y es tan profunda, el bienestar, ¿no? El bienestar, ¿qué tantas cosas implica? Qué maravilla poder alcanzar, ¿no? Ciertos parámetros que nos lleven precisamente a esto, a poder estar bien en todos los diferentes ámbitos en los que nos relacionamos. Y me gustaría también que nos platicara, por favor, qué partes de este bienestar psicosocial qué aspectos son posibles atender desde la tutoría, porque también hay que reconocer, también hay limitaciones, ¿no? Por supuesto, sí, sí, definitivamente siempre la tutoría está enmarcada en el contexto escolar, definitivamente, y eso le imprime ciertas limitaciones, pero en este caso, como tú decías, ¿no? ¿Qué parte qué aspectos de ese bienestar es posible atender en esa relación de tutoría que se establece con los estudiantes? Y desde mi perspectiva, en ese sentido, es importante también pensar en la educación como está planteada en varias universidades, en muchas universidades. La educación se centra en el estudiante, ¿sí? En promover su desarrollo integral, ¿sí? Por un lado, y por otro lado, el estudiante pues, continúa su evolución, su desarrollo evolutivo en ese periodo que no es corto. Son 5 años que el estudiante se pasa cuando entra a la universidad, pues, en promedio dejando la adolescencia y toda su juventud, y todos los cambios evolutivos que él como ser humano va experimentando se continúan en ese trayecto, ¿no? En ese periodo de tiempo. Por lo cual yo creo que definitivamente
La tutoría podría atender y promover todos y cada uno de esos elementos que conforman el bienestar psicosocial, como es la autonomía, el autoconocimiento, la autoaceptación, ¿sí? Las relaciones positivas. En términos generales, todos esos elementos que integran lo que conceptualizamos como desarrollo integral de los estudiantes, ¿sí? Por lo tanto, atender esos elementos del desarrollo integral del estudiante, pues pasa por, es necesario que pase a formar parte sustancial de los programas de tutoría y expresarlo, o sea, tenerlo muy presente y expresarlo en todas las actividades que se desarrollan en torno a esta idea de desarrollo integral, de acompañar al estudiante en ese desarrollo integral en su tránsito por la universidad. Y en este contexto, todavía no podemos hablar de post-pandémico, ¿no? En este contexto pandémico, que ya se extendió prácticamente por 3 semestres escolares, ¿cuál es la importancia que cobra la tutoría para el estudiante? Desde mi punto de vista es el espacio privilegiado que tiene el estudiante, ¿sí? Donde es importante que pueda él encontrar atención, escucha a esas necesidades que va teniendo, ¿sí? Y que conocemos que muchos estudiantes, esto es una queja recurrente de los tutores, que no vienen a la tutoría, que se les cita la tutoría. Yo creo que como muchos procesos de relación, cuando el estudiante se siente acogido, encuentra esa alternativa para la escucha, para la atención. Entonces, cuando el estudiante se siente escuchado, atendido, que encuentra ese espacio que es en el que el tutor refleja sus emociones, su situación personal, el estudiante busca esos espacios, ¿sí? Y empieza a dimensionar esa importancia que tiene la tutoría y de qué manera le es útil, ¿sí? Es crear esta conciencia en el estudiante de que ahí hay un espacio que cuando él siente esa necesidad de a quién me dirijo, con quién hablo, y esto en lo colectivo se va transmitiendo de estudiante a estudiante. Por eso considero que sí es fundamental, es un espacio que hay que hacerse visible, que es capaz de atender esas necesidades en los chicos. Doctora, también desde su experiencia, que es amplia, que es vasta en la práctica también, por supuesto, ¿cómo se pueden potenciar las trayectorias escolares positivas y, por supuesto, también contribuir a disminuir estas conductas de riesgo? Pues sí, definitivamente, ¿no? Ahí yo considero que pues definitivamente la universidad pública tiene un sentido de ser y pues definitivamente no puede renunciar a él, tiene una finalidad de formar ciudadanos íntegros, con cierto perfil profesional que les permita desempeñarse en su comunidad, ¿sí? Es por eso lo que le da el carácter de agente de cambio social a las universidades y por lo tanto pues no tiene que renunciar a ese compromiso, pero justamente a partir de ese compromiso social que las universidades, desde mi punto de vista, considero que tienen, esto pues un poco las obliga a ofrecer una experiencia positiva a los chicos, que les permita, les ofrezca, les ponga a su servicio factores de protección, ¿sí? Factores que les permitan a los jóvenes, independientemente de sus antecedentes familiares, sociales, económicos, culturales, ser un espacio distinto, ¿sí? Distinto donde ellos puedan desarrollar todo su potencial
como seres humanos, sus trayectorias escolares positivas, reducir muchas conductas de riesgo, sobre todo ahorita se ha visto que durante el aislamiento social que hemos pasado, se han visibilizado muchísimas problemáticas que de alguna manera estaban atenuadas con la interacción social, con diferentes espacios donde el chico participaba. Pero creo que sería una manera en que pues, esas exigencias académicas podrían contribuir o apoyar a los jóvenes para que puedan pues, transitar toda esta situación que estamos transitando todos, ¿no? Doctora, aquí me gustaría detallar un poco más a qué nos referimos con factores de protección. Claro, eso es también fundamental, ¿no? Los factores de protección permiten a los chicos en el contexto de las universidades poder desarrollar todas esas potencialidades que ellos aún a veces no han descubierto. Y por factores de protección podemos hablar, por ejemplo, se habla de que un factor de protección para una buena salud mental es tener tus necesidades básicas cubiertas, ¿sí? De esta forma, obviamente la universidad pues no tiene, o tal vez sí, ¿no? Dentro de todos los apoyos a través de becas que tienen, que promueve la universidad, eso es un factor de protección, ¿sí? No solo para permitir la trayectoria escolar positiva de los estudiantes o una trayectoria escolar regular, sino incluso para poder promover un desempeño académico óptimo, ¿no? Hasta donde el estudiante sea capaz de dar. Entonces, en ese sentido, dentro de las universidades, yo creo que factores, actividades como las actividades culturales, las actividades deportivas, las actividades sociales, recreativas, pero todas ellas bajo esta visión de promover ese desarrollo que es tan variado dentro de las universidades y permitir que cada uno en un escenario ideal, cada uno de los chicos encuentre un espacio que sea adecuado para sus necesidades. Todas esas, de hecho, las actividades que lleva a cabo la autoría permiten ser consideradas como factores de protección para ese desarrollo armónico, no solo de la trayectoria académica, sino el desarrollo personal de los jóvenes cuando se encuentran dentro de la universidad. Además de, diversos factores, también se habla ya de que en algunos casos quizá la escuela era el espacio seguro de las y los jóvenes. En este momento no está ocurriendo así, tienen que estar en casa. Ante estos escenarios a distancia educativos, ¿qué recomienda usted? Bueno, como coincido contigo a la hora de que estamos pasando por un gran cambio, ¿no? Total. Definitivamente un cambio que genera desafíos, no solo para los estudiantes, sino para los profesores, para la institución misma de la universidad, de replantearse, repensarse un poco, ¿sí? Cambios en la forma en que los chicos aprenden, en los medios que utilizan, la forma en que se relacionan con sus iguales, con sus profesores, por parte de los profesores, cómo diseñan, organizan y llevan a cabo su trabajo docente, porque también muchísimos profesores han tenido que hacer todas estas adaptaciones, ¿no? Y en ese sentido, coincido contigo que es un gran cambio. Sin embargo, dentro de estos cambios, que en algunos foros se ha hablado de una verdadera crisis, ¿sí? Las crisis siempre son oportunidades, son grandes oportunidades de poder moverse hacia otros escenarios más idóneos que nos permiten cuestionarnos haceres, que nos permiten cuestionarnos
objetivos incluso, ¿sí? Por lo tanto, es necesario replantear justamente esos escenarios educativos y en general toda la comunidad educativa que redefinir ciertos aspectos y de verdad, desde mi punto de vista, de considerar al estudiante como eje central del acto educativo, ¿sí? Porque finalmente, como hablamos hace un ratito, esa relación del estudiante, donde es el tutor, el profesor que va a guiar, a acompañar, etcétera, tiene que articularse de tal manera que los chicos encuentren todos estos escenarios que promuevan su bienestar, ¿sí? Creo que es importante también repensar la visión humanista de la educación, donde pues finalmente la persona humana es considerada un sujeto dotado de conciencia, libre, racional, digno de respeto, ¿sí? Entonces, creo que desde ese aspecto valdría la pena revisar esa visión humanista que yo he sido testigo de que en muchas universidades se habla, pero a lo mejor por ahí revisar si realmente estamos promoviendo en las universidades o haciendo real esta visión humanista de la educación, dado que, digamos, hay una corresponsabilidad de estudiantes, profesores, autoridades, toda la comunidad educativa, ir en ese mismo sentido de plantearnos, cuestionarnos desde el punto de vista de la teoría de la crisis. Es necesario en una situación extraordinaria como esta, pues sentarse un poco a revisar ¿qué podemos hacer? Creo que en algunas universidades ya se están haciendo adecuaciones para no solo físicas, sino curriculares también, para poder replantear. Incluso hace unos días oí una conferencia de la Facultad de Psicología de aquí de la universidad, donde se replantean algunos ejes de formación de los posgrados, ¿no? Tratando de atender este tipo de situaciones que se reconoce que ya están, que tienen necesariamente que impactar en la formación de los estudiantes, ¿sí? Entonces, por ahí creo que necesitaríamos pensar un poco más la universidad, las actividades, en el caso de las tutorías, revisar y tratar de dar ese giro, ese cambio hacia esta visión humanista de que todos los que estamos ahí adentro somos personas con todas nuestras características individuales y poder, en la medida de lo posible, por supuesto, y a lo mejor no tan inmediatamente, pero sí atenderlas de una manera central, ¿no? Entonces, por ahí tal vez pudiera ir un poco la sugerencia, la propuesta, digamos, ¿no? Entendemos, doctora, este es un reto mayúsculo, es un cambio de vida definitivamente para todas y todos. Me encantó esta palabra de repensarse. Hay que repensarse, rehacerse, renovarse y también, obviamente, es el caso de las instituciones del sistema educativo. Y aún no se tienen todavía las cifras totales, digamos, todavía no está el sedimento de esto porque no ha concluido, pero bueno, ya la Secretaría de Educación Pública ya habla de niveles importantes de deserción escolar, especialmente en el nivel bachillerato y superior. ¿Qué nos podría decir al respecto para ya ir concluyendo esta entrevista? Claro, sí, también he leído esos reportes donde se habla de que esto ha sumado a la deserción y a la que teníamos ya en las universidades, y esta situación ha incrementado aún más esas cifras. Creo que ahí a veces hasta por experiencias personales con mis propios estudiantes, sí considero que de manera social vino a
a agudizar más esas diferencias entre las familias, incluso los propios estudiantes, que desafortunadamente están llegando a reportar esas cifras de abandono, de deserción en las universidades y en las preparatorias. Creo que ahí, no sé, tal vez hay que pensar también estrategias de qué oportunidades se les pueden dar a estos chicos que les permita retomar, continuar, no sé, ¿no? Ahí hay muchas cuestiones administrativas, de normativas y de reglamentos, pero creo que merece la pena pensarle qué estrategias pudiéramos para recuperar esos chicos, ¿no? Finalmente ya teníamos un índice de abandono, de deserción, pues nada deseable para nadie. Sin embargo, esto es real que ha venido Yo confío, fíjate que yo confío en que en algún momento estos chicos quieran regresar a la universidad, tal vez, no solo que la universidad tenga acciones para atraerlos nuevamente, permitirles, sí, más allá de reglamentos y de esta cosa más que es necesaria definitivamente, pero que también tengo la esperanza de que ellos mismos puedan asumir esta experiencia. Tomar la iniciativa. Sí, que ellos mismos sean los que acudan a las universidades, y yo confío en que las universidades puedan darles esas oportunidades, si alguno, si acaso llegara, ¿no? Pero creo que también por ambos lados, tanto las universidades como los estudiantes pudieran tomar este espacio de tiempo para replantearse muchos objetivos. Las crisis siempre tienen que ser para crecer. Épocas de crecimiento, ¿no? Entonces, confiemos en que esto pudiera empezar a ocurrir en las universidades y también con los jóvenes. Un mensaje final, doctora. Por favor, estamos ya por despedir este bloque. Claro, Laura, pues yo deseo con todo mi fe en la educación pública, en las universidades públicas, que esta época nos lleve de verdad a cambios más profundos, más reales, que tanto en la UAPJO como en otras universidades que pudieran considerarse que de verdad asuman este compromiso. Es un compromiso social, yo creo, yo confío mucho en ese, creo en las universidades públicas, creo que tienen un fin, un cometido, y creo que es su oportunidad para demostrarlo, ¿no? Creo que es su oportunidad para mostrar lo que son capaces de hacer. Muchas gracias, doctora María del Carmen Ramírez Dorantes, por su tiempo, por su participación. Esta relación de universidades hermanas con la UAPJO y la UADY nos ha posibilitado estos intercambios, ¿no? A través de las tutorías de diferentes cursos y bueno, hoy en este espacio radiofónico. Un placer escucharla, entender un poco también lo que está pasando, motivar la reflexión de nuestro auditorio y también gracias por su don de gentes. A usted, Laura, muchísimas gracias y saludos a toda la comunidad con la que tuve oportunidad de compartir cuando estuve en Oaxaca. Muchas gracias y un abrazo a todos. Gracias. Esta fue la participación de la Universidad Autónoma de Yucatán a través de la doctora María del Carmen Ramírez Dorantes. No le cambie, continuamos con UAPJO en Frecuencia.